Bueno, pues adelantábamos ya en nuestro sumario que esta noche queríamos hablar de los jóvenes e Internet, los jóvenes y las nuevas tecnologías. Por eso nos acompaña esta noche en plató Charo Sadaba. Buenas noches, Charo. Muy buenas noches. Bueno, Charo es profesora de marketing especializado en nuevos medios publicitarios de la Universidad de Navarra, pero además es autora de Menores y redes sociales. Que, Charo, de este estudio que habéis elaborado, ¿cuáles son los datos así más relevantes que podemos destacar? Bien, yo creo que la primera cosa que llama la atención, llama la atención de aquella manera, porque todos sabemos que los jóvenes utilizan las redes sociales, sí, pero el estudio cuantifica cuántos de esos jóvenes las utilizan, y más o menos aproximadamente entre el 70 y el 80% de los menores, hablamos de menores entre 10 y 18 años, sí, utilizan las redes sociales. Ese es un primer dato. El segundo dato es que aproximadamente un 35 de estos son usuarios, lo que llamamos usuarios avanzados de redes sociales, que quiere decir que tienen más de un perfil en una de estas redes sociales. Por lo tanto, hacen un uso intensivo y, en cierto modo, podríamos decir complejo o sofisticado de estas redes, ¿no? ¿Hay diferencia entre el uso de los nuevos de estas redes sociales, diferenciando si son chicos y son chicas? Sí que hay diferencias. Por ejemplo, una de las cosas curiosas que el estudio nos demuestra es que los chicos son más usuarios de una única red social, mientras que las chicas, en mayor medida, son usuarias de más de una red social. Las chicas tienen más perfiles abiertos en redes sociales que los chicos. Es un primer dato. Un primer dato. Bueno, Charo, cuando hablamos de redes sociales, de menores, sobre todo, pues salta un poco pues la alerta de hay que vigilarles, hay que tener cuidado porque se exponen a ciertos riesgos. ¿Es tanto esa alarma que nos creamos o en realidad no es para tanto? Bueno, yo creo que todos los que de un modo u otro conocemos las redes sociales y conocemos Internet, al final cualquiera dirá, bueno, al final no hay más que lo que hay en la vida real, ¿no? Es un poco es un poco como a veces la respuesta que te puedes encontrar de un usuario adulto, ¿no? Y en cierto modo es verdad que tienes, pues hay oportunidades y hay riesgos del mismo modo que andando por la calle. La diferencia, y ahí es donde quizá está el riesgo para los menores, está en que en ese escenario los menores están solos con otros menores y el control es mucho más difícil porque sabemos también como usuarios que no todo el mundo es quien dice ser, a veces no es fácil controlar el acceso a determinados contenidos, y eso en un escenario donde los menores tienen una gran libertad para acceder a esos contenidos o a esas fuentes de posibles conflictos o problemas, pues entonces sí que es verdad que genera problemas que en muchos casos son los que saltan a los medios de comunicación, pues desde el menor que es contactado por lo que se conoce como el grooming, ¿no? Que es uno de los principales riesgos a los que los menores se enfrentan en Internet, que es cuando una persona, un adulto, se hace pasar por un menor con el fin de entablar relaciones con otros menores. Muchas de las veces esas relaciones tienen como finalidad pues cosas que conocemos, ¿no? Pues obtener fotografías de esos menores desnudos o de otra manera, y eso obviamente constituye luego un chantaje, o sea, la oportunidad de un chantaje para el menor. Entonces el grooming es uno de los grandes riesgos, ¿no? Pero hay otros riesgos, otros retos que se enfrentan estos menores en razón de su edad, y es que son menores y no tienen la formación o los recursos de los que nosotros como adultos sí disponemos, y muchas veces tiene que ver con contar demasiadas cosas de uno mismo, demasiada información. Entonces, bueno, ¿cuál es el límite? ¿Es mucho o es poco? Bueno, depende, pero eso nosotros lo sabemos y lo vamos aprendiendo como adultos, pero los menores a veces no tienen esa capacidad para aprender tan rápidamente sobre cuál es el límite, ¿no? de esas actitudes. En estos casos, los menores, no sé si es recomendable, pero que hagan estos, que se inicien en este tema de las redes sociales no con la supervisión, pero sí con un poco dejándose aconsejar por un mayor, no sé si sus padres, sus educadores, pero igual eso sí que les podría ser un buen uso. Yo creo que esa sería una buena, podría ser una vía, ¿no? El problema ahí es que los menores no identifican a sus padres como autoridad en este tema, y por lo tanto muchas veces el uso de las redes sociales pasa totalmente desapercibido para los padres. O los padres ni saben que su hijo tiene un perfil en Twenty, o que tiene un perfil en Hi-Fi, o que tiene un perfil en Facebook. ¿Por qué? Porque los hijos no, así como le pregunto a mi padre o a mi madre dónde puedo comprar, no sé, unas zapatillas, bueno, probablemente tampoco le pregunte dónde puedo comprar unas zapatillas, ¿no? Pero sí que hay cosas a las que acudo a ellos, porque ellos saben de esto, la mayor parte de las veces no saben, y ahí es donde está probablemente la oportunidad. O sea, los padres tienen
tienen la oportunidad y también el reto por delante, ¿no? De aprender para poder enseñar. A ver, uno no puede enseñar lo que no sabe, ¿no? Ya, claro. Entonces ahí hay otro dato que creo que es interesante, que probablemente esté en la cabeza de todos, ¿no? Pero que tiene que ver con que la legislación española en materia de protección de datos es una de las legislaciones más restrictivas de Europa. Impide que un menor de 14 años establezca un contrato con una empresa y sin consentimiento de sus padres y dé, por tanto, información de carácter personal. Sí. Cuando abrimos un perfil en una red social, estamos estableciendo un contrato con una empresa. Por lo tanto, eso quiere decir que un menor de 14 años no podría estar presente en una red social sin el consentimiento de sus padres. Lo que este estudio pone de manifiesto es que hay muchos menores de 14 años que tienen perfiles en las redes sociales. Por lo tanto, estamos ahí en una situación no ilegal, pero sí de cierto componente peligroso. Pongámonos en el peor de los casos, un menor de 12 años al que le pasa algo a través de una red social, le acosan, no sé, a alguien se le pone una situación comprometida por la información que da. Claro, ahí estamos ante una situación en la que los padres no han vigilado porque su hijo hiciera un buen uso de esa tecnología, ¿no? Y de hecho hace unos meses un juez canario impuso por primera vez una multa a un padre por no haber educado a su hijo en el uso de las redes sociales cuando este niño había hecho un mal uso de las redes publicando unas fotografías de una menor, ¿no? Entonces ahí ya la responsabilidad de los padres ya no solamente es deseable, sino que en muchos casos puede ser, vamos, es una obligación. Ya, igual pecamos un poco de, pues los mayores, los padres, los educadores, nos queda un poco lejos esto de las redes sociales, desconocemos un poco ese mundo. Sí, exacto, yo creo que es una cuestión de generación, o sea, ¿no? de contactos. O sea, los menores son nativos digitales, han nacido en contacto con estas tecnologías, para ellos es muy natural, y luego es verdad que a muchos padres pues a veces se les hace un mundo, ¿no? Y dicen, bueno, es que no sé nada de esto, y yo creo que a esos padres el mensaje que hay que lanzarles que habría que lanzarles es que la tecnología está ocupando un lugar muy importante en la vida de sus hijos y que si les interesa con qué amigos van sus hijos, por dónde salen, a qué juegan, qué leen, también les debería interesar qué hacen cuando navegan por Internet, o sea, forma parte de la vida también. Y por otro lado, que no se trata de que ellos sepan de redes sociales, porque al final uno dice, bueno, es que no puedo saber de todo y ya tengo una edad, pero sí pueden aprovechar el conocimiento que sus hijos tienen para entablar un diálogo. Oye, cuéntame esto, me han dicho que abra un perfil en una red social, ¿me ayudas? ¿No? Y ahí a veces el adolescente, sobre todo los adolescentes, ¿no? Pueden sentirse reconocidos, o sea, que alguien reconozca su autoridad en un conocimiento concreto, y al mismo tiempo se puede ser una ocasión para los padres para hablar con ellos, ¿no? Bueno, entonces, un amigo, pero ¿cuántos amigos tienes, no? 300, ¿no? Pero ¿y dónde sacas 300 amigos, no? O sea, que me parece que ahí los propios hijos pueden ser una buena fuente de conocimiento. Claro, cuando hablamos de redes sociales, de estar en el ordenador, de tener amigos por ordenador, pues eso, muchas veces se piensa en que eso nos aísla del resto de actividades, del tener esos amigos, pues contacto más físico con esos amigos. ¿Es tal ese aislamiento de las redes sociales? No, el estudio de hecho nos demuestra que no es así, porque la mayor parte del uso que se hace de esas redes sociales es precisamente un uso social. O sea, los menores usan esas redes sociales para estar en contacto con sus amigos, y la mayor parte de las veces esos vínculos, esos amigos, son amigos que ya existían antes de las redes sociales. O sea, son mis amigos de clase, los amigos con los que salgo en mi pandilla, los del pueblo, es la gente que ya conozco. Por lo tanto, probablemente haya casos en los que el uso de las redes sociales conduzca al aislamiento, pero en la mayor parte de los casos, lo general es que los menores usen las redes sociales para reforzar sus vínculos sociales. Por lo tanto, no es exacta esa idea del aislamiento. Otra cosa distinta es que el uso de las redes sociales como una herramienta para la comunicación con nuestros iguales haga que se atrofien algunas otras cualidades asociadas a la relación social. Por ejemplo, es importante que sepamos relacionarnos con otras personas también con nuestra presencia física, porque forma parte de nosotros. Cuando estamos acostumbrados a obviar esa presencia física y simplemente utilizamos la comunicación virtual, estamos cercenando una parte de quiénes somos. Y eso al final puede hacer que una persona, que sobre todo en el caso de la adolescencia, ¿ves? ¿No? Soy tímido porque por lo que sea estoy creciendo, mi aspecto todavía no está definido, ¿no? Entonces me resulta mucho más fácil hablar a través de las redes sociales, a través de un mensaje. Claro, no les está ayudando, porque al final la relación social va a tener que tener lugar también en una presencia física. Entonces, es más, yo creo que es más importante esto, o sea, qué aspectos de la socialización pueden quedar
en un segundo plano y por lo tanto si no se usan pueden acabar deteriorándose más que la cuestión del aislamiento. Además, Charo, esta relación con las nuevas tecnologías también, bueno, aparte de tener un perfil en las redes sociales, de tener amigos, de tener una comunicación más vía internet, crea también o favorece un poco ese aspecto creativo, ¿no? Si hablamos por ejemplo, de los blogs, ahí tienes que... Sí, no, por supuesto, y además sí que es verdad, y así lo hemos determinado en el estudio, ¿no? Decimos que estamos ante una generación creadora de contenidos, porque crean, se apropian de los contenidos de Internet y generan sus propios blogs, fotolog, videologs, ¿no? Y es verdad que están acostumbrados a crear, y eso es un aspecto positivo, ¿no? Y también está asociado a las redes sociales, porque ahora te hago un montaje, te hago un collage con 3 fotos y te hago no sé qué, o te hago un montaje de un vídeo con una canción que te gusta. O sea que, por supuesto que también el hecho de que el uso de las redes sea social también quiere decir que esa creación muchas veces tiene un afán social, ¿no? Yo creo que es una de las oportunidades que abre las redes. Bueno, pues Charo Sadaba, autora de ese libro de menores y redes sociales, muchas gracias por habernos acompañado esta noche y por habernos explicado un poco más, abrirnos un poco más los ojos acerca de la realidad de esa relación de los menores con las redes sociales, nuevas tecnologías. Muchísimas gracias a vosotros por el interés. Buenas noches. Buenas noches. El próximo